Apreciado televidente, recibe un cordial saludo de vuestro servidor, Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. Doy gracias a nuestro Dios, porque me tiene frente a esta cámara para estudiar su santa y divina palabra contigo. También te agradezco a ti, porque me permites entrar a tu hogar para que juntos estudiemos la palabra de nuestro buen Dios. Muy bien, continuaremos estudiando este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y en esta ocasión estudiaremos la lección número 30, que tiene por título, Se intercede en favor de las almas. Sabemos bien que entre el ser humano y Dios hay solamente un intercesor, y ese intercesor es Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor te permite a ti y a mí para que intercedamos por nuestros hermanos de la iglesia, y no solamente por ellos, sino que también por aquellas personas que no son miembros de iglesia. Qué hermosa lección la que estudiaremos en esta hora. ¿Y cómo es que el Señor nos da la oportunidad de interceder por nuestro prójimo? Es a través de la oración. Esta lección tiene como introducción la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18 y versículo 19, que dice así: Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Alabado es el Señor. El Señor dice, otra vez os digo. Cuando dice otra vez os digo, está diciendo claramente que ya lo había dicho antes. Y precisamente ya lo había dicho. En el versículo 16 habla de actuar o proceder en la iglesia en unidad. En el versículo 19, el Señor vuelve a decir, otra vez os digo. Pero ahora está hablando de la intercesión por nuestro prójimo. Dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Hay una lección muy interesante en esta cita bíblica. En primer lugar, dice el Señor, y no el hombre, dice el Señor, que para buscar a su Padre en oración, entre dos, primeramente, tienen que estar de acuerdo entre ellos. ¿Qué es estar de acuerdo entre ellos? Para poder estar de acuerdo con Dios, primeramente tenemos que estar de acuerdo entre nosotros aquí en la tierra. Es muy difícil estar en buena armonía con nuestro Dios si nosotros no estamos en buena armonía. Para que la iglesia avance, es indispensable la unidad. El Señor nos está diciendo claramente en esta hora
que cualquier petición que se haga en el seno de la iglesia, pero que si no hay unidad, peligra. Que esa oración no llegue al trono de la gracia. Ahora, debemos de entender también que no siempre es así. Pudiese ser que se eleve una plegaria al trono de la gracia y en buena armonía y en buena relación entre las dos o más personas que están elevando la oración. Pero el Padre no contesta conforme a la petición. Dios conoce lo mejor para tu vida y también para mi vida. Dejémosle al Señor todo. Nuestro deber es pedirle en el nombre de Jesús, pero dejarle en sus manos de amor la petición que le hemos hecho. Pero el principio aquí es muy claro. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, y querido amigo que me escuchas, no vayamos a cometer el gravísimo error de doblar rodillas y no ponernos a cuentas primero con el prójimo. Ya veremos cuán profundo es este versículo de introducción de esta lección. Una oración puede llegar a ser indeseable para nuestro Dios si en nuestra mente albergamos malos pensamientos en contra de un hermano de la iglesia. Y no necesariamente esa persona tiene que ser miembro de iglesia. Puede ser un vecino de nuestro, pero si tan solo no estamos en buena relación con él, corremos peligro que nuestras oraciones no sean aceptadas por nuestro Padre Celestial. El Señor dice claramente que si se ponen de acuerdo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo recuerdo que en una ocasión, en un culto de oración, en algún lugar del mundo, me tocó orar con una persona. Y esa persona tenía o tiene una nuera. Y no quería la nuera. El hijo se le había acompañado con una joven que no era de la iglesia. El hijo sí había sido miembro de iglesia. Y por andar cortejando a damas que no eran miembros de iglesia, pues el diablo le abrió espacio y encontró una. Y no la encontró solamente para hacerla su amiga, sino que la encontró para hacerla su amante. La iglesia procedió conforme a los requerimientos eclesiásticos. Se le advirtió al joven que lo que se estaba haciendo con él no era para afectarle, sino para ayudarlo a rectificar y para darle una oportunidad a que enderezara su vida. La madre del joven, naturalmente, seguía amando a su hijo, pero no a la compañera de su hijo. Y en esa noche del culto de oración me tocó orar con ella. Y en la oración le pidió a Jesús
por una persona con quien ella estaba estudiando, que por supuesto no era miembro de iglesia. Y le decía: Señor, te pido que me des esta alma. Yo estaba muy atento escuchando la oración, pero en mis adentros rogaba al Señor para que aceptara aquella oración. Pero mientras la persona oraba, yo me acordé de esta cita bíblica de Mateo 18, versículo 19. Y mi pregunta fue: ¿cómo esta persona, miembro de iglesia, puede abogar tanto por una persona con quien estudia y no tiene nada de malo, pero no consiente ver a la que es su nuera hoy en día? ¿Acaso no comprende que está lastimando a su hijo? ¿Por qué no luchar primero por lo que tiene en casa, sin menospreciar a la otra persona? Pero su primer cometido es lo que tiene en casa. Hermanos queridos, creo que estamos entendiendo el punto de qué es pedir al Padre, pero estar de acuerdo primero con nuestro prójimo. A esta persona se le ayudó muchísimo. Se le visitó en su casa. Le hicimos visitaciones pastorales y hablamos con ella. Ella dijo que no aceptaba a su nuera, y era sincera. No sé si por esa razón o por otra, su hijo no pudo hacer vida con la joven. Y me quedó una gran preocupación. Y si fue por causa de esta persona, miembro de iglesia, que su hijo no pudo hacer vida con su esposa, ¿quién dará cuentas de esta sangre? Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, tenemos un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad cuando en nuestras oraciones intercedemos por nuestro prójimo. No podemos asumir que nuestra oración llegará al cielo si primero no hacemos arreglos aquí en la tierra. La cita bíblica es clara. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, el énfasis es claro. Para estar de acuerdo con la deidad que está en el cielo, primeramente tenemos que estar de acuerdo entre nosotros aquí en la tierra. Deseo con todo el corazón que estemos entendiendo que una actitud negativa, por falta de entendimiento y de comprensión entre nosotros en el seno de la iglesia, puede afectar tanto a la iglesia que no solamente deja de crecer espiritualmente, sino que también deja de crecer numéricamente. Y el diablo está feliz. A él no le importa que los miembros de la iglesia adventista de tal lugar se congreguen todos los sábados, mañana y tarde, y todos los miércoles u otro día entre semana. Siempre y cuando que el Espíritu Santo no haga su obra transformadora y regeneradora en esa iglesia o en algunos miembros de la iglesia. El diablo se ocupa de tener a la feligresía empleitada. El diablo se ocupa
de tener a los miembros de iglesia enamistados. El diablo se ocupa de levantar falso testimonio entre un miembro de iglesia y otro miembro de iglesia. Querido hermano que me escuchas, la palabra de Dios es enfática, es clara. No podemos pensar que nuestras oraciones llegarán al reino de los cielos si primero no nos ponemos a cuentas entre nosotros aquí en la tierra. Sigue diciendo el Señor en la pluma inspirada. Querido amigo que me escuchas, si nunca has escuchado de la frase espíritu de profecía o pluma inspirada, te aconsejo que busques una iglesia adventista del séptimo día y le consultes al pastor o a cualquier persona miembro de iglesia que te inspire confianza. ¿Qué es el espíritu de profecía para ustedes, los adventistas del séptimo día? Y con mucho gusto se te explicará. Para nosotros es palabra de Dios, inspirada, tal cual como la palabra que se encuentra en la Santa Biblia. Querido amigo que me escuchas, si quieres escuchar o saber más del espíritu de profecía, o que se te explique en qué consiste, te animamos a que te pongas en contacto con nosotros y con mucho gusto te ayudaremos. Puedes comunicarte con nosotros a través del correo electrónico que aparece en pantalla, o si prefieres, a través de una llamada telefónica al número de teléfono que aparece en pantalla. Por cierto, este número telefónico cuenta con la aplicación de WhatsApp. Esto significa que tu llamada será gratuita de cualquier lugar del mundo que hables. Te animamos a que te contactes con nosotros y con mucho gusto te ayudaremos. Dice el espíritu de profecía, ahondando esta lectura bíblica. Dice lo siguiente: la mensajera del Señor, Elena G. de White, escribió una experiencia que tuvo en la iglesia de Battle Creek, Michigan, y escribió lo siguiente: recuerdo cuando en Battle Creek había quienes se sentían preocupados por los inconversos y por los que estaban en tinieblas y no veían luz. Había un sector de la iglesia que estaba sumamente preocupado por aquellos que no daban muestras de crecimiento espiritual. Ahora escucha la actitud de los que estaban preocupados. Entonces se convocaban reuniones de oración para que hicieran de la fortaleza de Dios su propia fortaleza. Alabado es el Señor. ¿Qué procedimiento pusieron en práctica los miembros que estaban preocupados? Porque los otros miembros de iglesia no estaban creciendo espiritualmente. Qué gran ejemplo el que estamos recibiendo en esta hora. La mensajera del Señor no escribió que los que no estaban creciendo espiritualmente fueron criticados en esta iglesia de Battle Creek. No dice que fueron destruidos por la lengua, sino que fueron comprendidos y considerados con amor y ternura a tal extremo que los hermanos se pusieron de acuerdo en formar grupos de oración, o si preferimos llamarle hogares iglesias, o en otros países se le llama pequeñas congregaciones.
y pusieron a estos hermanos que andaban cojeando espiritualmente, los pusieron en oración. Ahora escucha el resultado. En cada caso, las inteligencias celestiales obraban en armonía con estos esfuerzos y las almas se salvaban. Bendito es el Señor. Estas almas fueron intercedidas por las oraciones de sus hermanos de la misma iglesia de Battle Creek. Por supuesto que los hermanos que entraron en oración por los otros hermanos que no andaban bien espiritualmente, los primeros, es decir, los que elevaban la plegaria a Dios, a nuestro Padre Celestial, estaban en buena armonía entre ellos, entre los que oraban, y en buena armonía con los que no andaban bien espiritualmente. Y el resultado fue fructífero. Las oraciones llegaron al trono de la gracia, el Espíritu Santo descendió e hizo su obra transformadora y regeneradora en las personas que andaban mal espiritualmente, y dice la mensajera del Señor que estas personas se salvaron de las garras del enemigo. Qué tremenda lección la que nos está dando el Señor en esta hora. Querido y apreciado pastor adventista del séptimo día que me escuchas, querido y apreciado hermano anciano de iglesia o director departamental, nosotros como dirigentes de iglesia somos los primeros en tener estos compromisos ante Dios. Interceder por las almas que no andan bien dentro de la iglesia adventista del séptimo día. No podemos permitir que el pecado deambule y rebote de pared en pared en el santuario de la tierra o en el templo. No. Lo primero que tenemos que hacer conforme al consejo divino es ponerlos en oración, ayudarlos, pero nunca criticarlos, nunca destruirlos, nunca reírse de ellos, nunca destrozarlos. El Señor te ama a ti y a mí más de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor quiere trabajar contigo y conmigo para hacer posible que estas almas enderecen sus pasos ante el trono celestial. Pero está el otro poder, el del enemigo. Este está luchando para que tú y yo seamos instrumentos para destruir a los miembros de iglesia. ¿Por quién seremos controlados tú y yo? No hay método más seguro que le dé resultado al diablo cuando toma control de los dirigentes de iglesia. Si los dirigentes de iglesia no están de acuerdo entre ellos, difícilmente podrán guiar la iglesia a los pies del Señor. Al contrario, la van a destruir. Y la iglesia se divide. Deja de haber armonía. Deja de reinar la paz en el seno de la iglesia. Deja de existir la comprensión entre la feligresía.
El Señor te insta a ti y a mí en esta hora que el único propósito por el cual nos ha llamado a ser parte de la administración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es única y exclusivamente para que la Iglesia sea edificada a través del ministerio que nuestro Señor Jesucristo nos concede por su gracia y por su misericordia. Ay de ti y de mí, si un alma de la iglesia llegara a perderse, porque la hemos destruido. No estoy diciendo que no debe de tomarse en cuenta la actitud pecaminosa de una persona. Por supuesto que por amor hay que ayudarla más todavía. Y la iglesia tiene disciplina, tiene reglamentos de disciplina, pero la disciplina se aplica con ternura y con amor, para dar la oportunidad al miembro de iglesia que enderece sus caminos ante el trono de la gracia. Pero mientras se aplica el proceso de disciplina, el miembro de iglesia no debe de abandonarse. El miembro de iglesia debe de seguir siendo atendido y, si es posible, aún mejor que antes. Porque ese es un momento propicio para el diablo para sacarlo totalmente de la iglesia. Sigue diciendo la pluma inspirada. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. ¡Wow! ¡Qué tremendas instrucciones nos está dando el Espíritu Santo en esta hora! Entendíamos que los hogares iglesias son solamente para pedir por la iglesia. Entendíamos que las pequeñas congregaciones o PC, como se le llaman en la división interamericana, son solamente para pedir trabajo por los miembros de iglesia. Entendíamos que los hogares iglesias son para orar por los enfermos de la iglesia. Pero aquí dice el Señor que la iglesia debe de organizarse en pequeños grupos de oración, no solamente para interceder por la iglesia, sino también orar por los incrédulos. Este es un lenguaje que humanamente hablando cuesta entenderlo, pero es una instrucción divina. Tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, no podemos cuestionar estas instrucciones. El Señor te dice claramente a ti y a mí que debemos de organizar la iglesia en grupos de oración por interceder por los miembros de iglesia y también por aquellos que no son miembros de iglesia. ¿Qué mejor oportunidad para orar por los compañeros de trabajo? Por los jefes en el trabajo. ¿Qué mejor oportunidad para interceder por los vecinos? Y aunque no conozcas de dónde son. Porque aquí en los Estados Unidos tienes un vecino de un país de África a tu lado derecho y a tu lado izquierdo tienes un vecino de Asia y son reservados, no conversan mucho. Pero el Señor te dice a ti y a mí en esta hora que debemos de ser sociales con ellos.
y hagámosles saber que estamos orando por ellos. Y cuando el Señor te dé la oportunidad para entregarle una revista, seguro estoy que ese vecino te la va a recibir con mucha alegría, porque les ha dicho antes que has estado intercediendo por ellos. Los métodos de Cristo son métodos diferentes a los que a veces nos planteamos nosotros como seres humanos. Pero es bueno entender estos mensajes del cielo, porque nos ayudan a crecer espiritualmente y a testificar de una forma más amplia por nuestro Salvador. Sigue diciendo la pluma inspirada: si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Hace un corto tiempo, el Señor me llevó en un viaje misionero a otro país. Y en este viaje misionero salí de la ciudad grande a donde estaba predicando durante esa semana. Tomé un bus interdepartamental y me fui a una ciudad pequeña, como a 2 horas y media, casi 3 de camino. Iba conversando con una señora en el autobús y la señora me dice: yo a usted lo conozco. Y le digo: puede ser. Me dice: ¿es usted evangelista? Le digo: bueno, por la gracia de Dios, el Señor me utiliza en su obra. Y es precisamente en estos negocios del Señor que ando por su país. Me dice: sí, es que yo a usted lo he visto en algún lugar, en algún medio de comunicación. Y me dice, cuando comenzamos a conversar, me di cuenta que usted es adventista del 7º día. Le digo: sí, por la gracia de Dios. Adelante de nosotros iba un señor. Se da vuelta y me saluda muy amablemente y me da su nombre. Y me dice: jamás pensé encontrarlo en este bus, porque yo también a usted lo he visto predicando en algunos medios de comunicación. Y yo no entiendo los caminos del Señor. Lo único que hago es aceptarlo. Y me pregunta: ¿y usted para dónde va? Y le contesté la pregunta. Y me dice: y yo también. Le pregunto: ¿es grande la iglesia adventista del 7º día en esa ciudad? Me dice: es que no hay. Le digo: ¿cómo que no hay? Me dice: había, pero ya no hay. Y le pregunté: ¿y por qué no hay? Y me dio una respuesta no agradable. Me dio una respuesta muy triste. Me dice: falta de atención. Pero habemos 2 adventistas del 7º día todavía. Antes de continuar con esta experiencia que quiero comentarte, te leeré nuevamente lo que dice el Señor. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros.
Le pregunto al hermano en la fe adventista del séptimo día, ¿cuánto dice usted que han quedado en la ciudad? Me dice, 2. Y le pregunté, ¿y están organizados? Me dice, no hay quien nos organice. Y le digo, sí hay. Lo que pasa es que no han aclamado. Y me dice, ¿quién? Le digo, la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo lo animo a que se organicen. Bueno, la conversación fue muy amena y mientras llegamos a la ciudad, conversamos sobre planes misioneros. Estando en aquella ciudad pequeña, hice visitaciones e interesantemente me encontré con una familia que había sido adventista del séptimo día. Puse en contacto a esta familia con hermano en la fe que me encontré en el autobús y por la gracia de Dios, hasta lo último que yo supe, que me informaron ellos, se estaban reuniendo. Hablé con un pastor adventista del séptimo día de otra ciudad no muy lejana, los puse en contacto y espero y oro por ellos para que esta misión esté llevándose a cabo todavía. Ese es el consejo del Señor. El Señor no necesita cantidad. El Señor necesita obreros consagrados. Dice que con 2 o 3 Él puede hacer su obra maravillosa. Te pregunto, ¿con cuántos comenzó la iglesia cristiana? ¿A cuántas personas escogió Jesús para hacer de la iglesia la base? A 12. Y con esos 12 fue suficiente para estremecer al mundo hasta entonces conocido. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, el Señor no ha cambiado sus métodos. Somos nosotros los que cambiamos los métodos del Señor, pero los métodos están inconmovibles. Así te lo está diciendo hoy en día. Así trabajó en la iglesia primitiva cristiana y así te dice a través de su mensajera que debe de trabajar hoy en día la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta obediencia, nos hace falta fe. Escucha cómo sigue. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. ¿Cuántos ingredientes quiere poner el Espíritu Santo en 2 o 3 hijos suyos consagrados? Escucha, te lo repito. Mantengan íntegro su vínculo de unión. La unión. ¿Qué es lo opuesto a la unión? La desunión. A donde mora el Espíritu Santo hay unión. Este es un buen termómetro. Cuando la unión comienza a desaparecer, comienza a entrar la desunión. Eso es suficiente para entender que un espíritu maligno está entrando en la iglesia. Querido líder de iglesia que me escuchas, tú conoces a tu rebaño, tú conoces a tus ovejas. No tomes por desapercibido una de estas señales. Esfuérzate y sé valiente para que tu iglesia se mantenga en la medida máxima posible dentro de la unión. Y si por ahí hay un feligrés que comienza a coquetear con el diablo, ya conoces el procedimiento del Señor. Visítale con amor y con ternura, pero no lo critiques.
no lo destruyas. Escucha, otro ingrediente. Cerrando sus filas por el amor y la unidad. Estos son dones del Espíritu Santo. Quiere decir que una iglesia, para que prospere, tiene que estar completamente tomada del poder del Espíritu Santo. Ahora escucha el otro ingrediente. Estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Este es un engranaje perfecto. Este es un andamiaje completo, total, simétrico, porque es elaborado y sostenido por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia sincronizada, trabajando de esta manera, no puede ir para atrás. Una iglesia trabajando con estos principios ordenados celestiales va de triunfo en triunfo para honra y gloria del Señor. Dice la pluma inspirada: revelen la tolerancia y la paciencia que manifestó Cristo y, evitando las palabras apresuradas, usen el talento del habla para edificarse unos a otros en la santísima fe. ¿De qué debe de estar fortalecido el dirigente de iglesia? Claramente dice el Señor, debe de estar fortalecido y preparado en tolerancia y paciencia. Son palabras sinónimas. No está hablando el Señor que debemos de ser alcahuetes y no llamar la atención al pecado por su nombre. Está hablando de la ternura que hay que trabajar con la iglesia cuando alguien anda mal. Pero si esa persona no atiende al final de un tiempo de estarse ayudando, entonces la iglesia tiene procedimientos. Pero aquí la enseñanza es que no hagamos las cosas al revés. El impulso humano, lo primero que nos manda es a criticar, a destruir, a despedazar con la lengua. No, seamos pacientes. Pidamos la dirección del Espíritu Santo. Recuerda que esas almas le pertenecen a Cristo. Y tu deber es, como pastor, presentárselas al Señor. Y de esta manera, dice la pluma inspirada, podrán edificarse unos a otros en la santísima fe. La fe es un don del Espíritu Santo. Estamos entendiendo claramente que sin la unción del Espíritu Santo, la iglesia no puede administrarse para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escucha el consejo lo que dice. Trabajen con el mismo amor que Cristo en favor de los que no están en el redil, olvidándose del yo en su esfuerzo por ayudar a otros. Mientras trabajen y oren en el nombre de Cristo, aumentará su número. ¡Qué promesa tan solemne! Si la iglesia es manejada, es administrada, es atendida de esta manera, no crece solamente espiritualmente, sino que también crece, dice la palabra divina, numéricamente. Hay ciertas actividades misioneras que deben realizarse en el campo local y a menudo escuchamos esta queja:
mientras haya tanto pecado y tanta necesidad de trabajo en nuestro propio país, ¿por qué manifestar tanto celo por los países extranjeros? Ahora escucha cómo responde el Señor a esta pregunta. La pregunta es: mientras haya tanto pecado y tanta necesidad de trabajo en nuestro propio país, ahora viene la pregunta, ¿por qué manifestar tanto celo por los países extranjeros? Escucha la respuesta. Respondo, dice el Señor, nuestro campo es el mundo. Bendito es el Señor. El Señor te manda a ti y a mí en esta hora a no orar solamente por tu iglesia local, sino que orar por el mundo entero. Pablo dice que hay que orar por los gobernantes de las naciones. Qué interesante esta lección. Escucha. El Salvador ordenó a sus discípulos que comenzaran la obra en Jerusalén y que de allí pasaran a Judea y Samaria y que se extendieran a los confines de la tierra. Amén. Sabes, hay una forma eficaz cómo ayudar la obra en todo el mundo. Es a través del soporte financiero. No porque si tú no das, la obra no va a avanzar. No, el que des es una oportunidad sagrada que el Señor te da. El Señor te manda a ti y a mí a sostener la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Debemos, dice el Espíritu de Profecía, por interesarnos por la salvación de las almas en todo el mundo. Solo un pequeño grupo de hermanos aceptó esta doctrina, pero los mensajeros llevaron el mensaje rápidamente de lugar en lugar, trasladándose de país en país para levantar el estandarte del Evangelio en todos los lugares de la tierra, cercanos y distantes. Ahora escucha, pero hubo una obra de preparación. ¿Es ordenado Dios? Sí. ¿Le da instrucciones a su iglesia para que sea ordenada? Sí, Señor. ¿Le gusta al Señor planes misioneros arrebatados? No. ¿Le gusta al Señor que la junta de iglesia sesione en ayuno y oración y pedir la dirección del Espíritu Santo y que haya armonía entre ellos para llevar a cabo un plan misionero? Sí, categóricamente sí. A eso nos manda el Señor. Pero qué triste es a veces tener una junta de iglesia enfrente y saber que el hermano que está a tu derecha no puede ver al hermano que está a la izquierda. Lamentablemente suceden estas cosas dentro de la iglesia. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, este es un buen momento para reflexionar y para confesar nuestros pecados a nuestro Dios y pedirle perdón y estar seguros que por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el Padre nos va a perdonar. Y estar seguros que si la tercera persona de la deidad es, a saber, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, si le permitimos a que obre en nosotros, seremos diferentes de aquí en adelante. Estamos a tiempo de comenzar una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Te animas?
¿Aceptas esta invitación de Cristo? Yo sí la acepto. Y ruego al Señor para que me ayude a sostenerme firme, para ayudar a otros en intercesión. No para destruir, sino para edificar, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Termina esta lección de la siguiente manera. La promesa del Salvador fue la siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. Cita Hechos capítulo 1 y versículo 8. Esta promesa la dio Cristo justo antes de ascender al Padre. Y repito la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Alabado es el Señor. Esta promesa se cumplió. Se cumplió en el Pentecostés, en el derramamiento de la lluvia temprana. Y la promesa es que antes que venga Cristo en gloria y majestad para llevar consigo a su iglesia, Él derramará al Espíritu Santo, o mejor dicho, el Espíritu Santo vendrá en gran proporción en la lluvia tardía. Ruego al Señor para que tú y yo seamos parte de aquellos que han de predicar el fuerte pregón. Y la promesa es que recibiremos poder. Amén. No dice la palabra que tenemos poder, sino que recibiremos poder. El poder viene de lo alto. El poder viene con la unción del Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió. Y ahora está por cumplirse la segunda promesa, la promesa de la lluvia tardía. ¿Estamos disponibles tú y yo para recibir la lluvia tardía? ¿Estamos dispuestos para permitirle al Espíritu Santo a que se derrame en nosotros en la lluvia tardía? Recuerda, no recibiremos este poder en promesa si primeramente no caminamos de acuerdo entre nosotros aquí en la tierra. Me preocupa al ver cómo está la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial dividida por el tema de la ordenación de la mujer. Hay un sector que no quiere aceptar la voluntad de Dios dada en el Congreso Mundial de San Antonio, Texas, aquí en Estados Unidos de América, en el año 2015. Hay rebeldía. Y en esta hora hemos estudiado que debemos de estar en armonía unos con otros. El Espíritu Santo se va a derramar en la lluvia tardía. Estés tú o no preparado, esté yo o no preparado. Estamos ahorita en un tiempo de gracia. El Señor todavía no está dando la oportunidad a que nos sometamos a su voluntad. Pero sabes, la paciencia de Dios tiene un límite. Oremos los unos por los otros y esforcémonos por estar unidos entre nosotros y como resultado unidos con la deidad. Que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado es tu nombre por siempre.
Gracias, oh Dios, por estos mensajes de amonestación que nos das. Gracias por estas advertencias. Gracias porque nos haces un llamado serio y profundo para mantenernos unidos y en armonía aquí en la tierra, para que de esta manera podamos estar a cuentas con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a ser parte de los edificadores. Ayúdanos a permitirte a que ganes la victoria en nosotros y ayúdanos a dirigir a tu iglesia conforme a tu voluntad y para honra y gloria de tu santo nombre. Pedimos tu bendición para nuestras familias, tu bendición para tu iglesia adventista del séptimo día en el mundo entero. Ayúdanos a prepararnos para encontrarnos contigo muy pronto. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.